No fue el cuero lo que más dolió, fue la frase que lo antecedió. Si tu madre no se hubiera muerto, yo jamás habría tenido que cargar contigo. El golpe cruzó el aire como un látigo viejo, sin ceremonias, sin aviso. La piel de Elías se abrió en silencio. No gritó, no soltó una sola lágrima. Apenas apretó los labios, como si ya supiera que el dolor, cuando se vuelve costumbre, se sobrevive en silencio. Elías tenía 5 años, apenas 5, y ya entendía que hay casas donde los niños aprenden a no respirar muy fuerte, donde los abrazos se ausentan y el pan se sirve con el filo de la indiferencia. Aquella tarde, en el establo, mientras la yegua anciana golpeaba el suelo con el casco, una figura canina observaba desde el portón. Era una sombra silenciosa con ojos de ceniza, ojos que ya habían visto demasiadas cosas, ojos que, sin saberlo, pronto volverían a entrar en batalla. El viento bajaba desde las sierras con un silbido seco aquella mañana. La tierra estaba dura, cuarteada, como los labios del niño que arrastraba un balde de agua casi vacío. Tenía la edad de los juegos, pero caminaba con la fatiga de quien ha cargado demasiados silencios. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a respirar solo cuando nadie miraba. El balde apenas contenía unas gotas cuando llegó al bebedero. Frente a él, una yegua vieja lo miraba con ojos apagados. Su pelaje, moteado por los años, parecía una manta olvidada. Nunca relinchaba, nunca pateaba, solo estaba allí, presente, observando. Tranquila, Alma, susurró Elías, rozando su lomo con la palma abierta. Si tú no hablas, yo tampoco. Un grito cruzó el aire como un trueno. ¡Otra vez tarde, animalito! Rebeca apareció en la puerta del establo. Llevaba un vestido limpio, una flor en el cabello y una fusta en la mano. Desde lejos podía parecer una mujer respetable. Desde cerca, olía a vinagre y a rabia seca. Elías soltó el balde. La tierra tragó el agua como si tuviera sed de tragedias. Te dije que los caballos se alimentan antes del alba. ¿O es que tu madre no te enseñó nada antes de morirse como una inútil? El niño no respondió. Bajó la cabeza. El primer golpe le cruzó la espalda como un hilo helado. El segundo cayó más bajo. Alma pateó el suelo. Mírame cuando te hablo. Pero Elías solo cerró los ojos. Ya no era miedo lo que lo paralizaba. Era resignación. Era costumbre. Un hijo de nadie. Eso eres. Deberías dormir aquí, con los burros. Desde la ventana alta de la casa, una niña observaba. Tenía 7 años. Un lazo rosa en el cabello y una muñeca nueva entre los brazos. Su madre la adoraba. A Elías lo trataban como si fuera un error con piernas. Esa noche, mientras el pueblo se recogía entre oraciones, campanas suaves y cenas tibias, Elías permaneció en la paja, sin moverse. No lloraba. No sabía cómo hacerlo. Se había olvidado de ese idioma. Alma se acercó a los maderos que la separaban de su pequeño corral y apoyó su hocico en la madera carcomida. Elías la miró sin levantar la voz. Tú entiendes, ¿verdad? Cuando nadie quiere verte. El animal parpadeó lentamente, como si respondiera que sí. Una semana después, una fila de vehículos irrumpió el polvo del camino. Camionetas con logotipos del gobierno, chalecos fluorescentes, carpetas en mano. Al frente, caminaba una mujer de piel morena, ojos firmes y una bufanda celeste que parecía antigua, heredada. Inspección de rutina, dijo con amabilidad, mostrando una sonrisa genuina. Nos llegó un reporte anónimo. Rebeca fingió sorpresa. Extendió los brazos, como quien ofrece transparencia con gusto. Aquí no tenemos nada que ocultar, señorita. Tal vez alguien aburrido del pueblo quiere causar problemas. La mujer, que se llamaba Noa, no respondió. Noa no buscó en la cocina ni en las cabras. Caminó con paso firme hacia el corral trasero, donde Elías barría entre el estiércol. A su lado, el perro. No hubo ladridos,
No hubo miedo, solo una pausa larga, dos almas rotas reconociéndose. El perro se acercó, se sentó frente al niño. No lo olfateó, no lo tocó, solo estuvo allí, como quien dice sin palabras, estoy aquí, y te veo. Desde lejos, Rebeca los observaba. Sus ojos cambiaron, se volvieron estrechos, como los de una serpiente al sol. Ese chico, dijo más tarde fingiendo risa. Tiene talento para el drama, siempre inventando cosas. Lo recogí por lástima. Es del esposo anterior, una carga, no un niño. Noah no respondió, pero el perro sí. Se interpuso entre Elías y Rebeca, como un muro. ¿Puedo ayudarte, perro? El animal no se movió, solo la miró, y Rebeca, por primera vez, desvió los ojos, porque en esa mirada había algo que no podía controlar. Esa noche, el rancho pareció más frío. Rebeca bebió más vino del habitual. La niña, Alma, se encerró a dibujar casas donde nadie gritaba. Y Elías soñó. No sabía con quién, pero recordaba un olor a tierra húmeda y un hocico cálido junto a su mejilla. Alma golpeó el suelo con la pezuña. 1, 2, 3 veces. El niño despertó. Entre sombras, creyó ver al perro recostado fuera del corral, vigilante, como si supiera que la noche no puede durar para siempre. La mañana llegó envuelta en niebla baja, de esa que se enreda en las ramas secas, como si el invierno no quisiera soltar aún la mano del otoño. Desde el portón del rancho, una furgoneta blanca aguardaba en silencio. Sobre el costado, el escudo, deslucido del Servicio de Bienestar Animal de Castilla Norte. Nadie dijo una palabra. Ni siquiera los gorriones se atrevieron a cantar. Noa fue la primera en descender. Sus botas arrastraban el barro seco del camino. Llevaba la bufanda celeste de siempre, tejida por su abuela muchos años atrás, como un escudo discreto. Detrás de ella bajó el perro, grande, de pelaje mezclado entre canela y ceniza, las orejas caídas, el andar fatigado pero firme. ¿Este es el sitio?, preguntó Noa a la pareja rural que la acompañaba. Sí, familia Altamira. Dicen que tratan con caballos desde hace generaciones. El perro no esperó instrucciones. Olfateó el aire y avanzó lentamente hacia el portón de madera. Vieja, se detuvo, miró hacia adentro. Su respiración se tensó. Del otro lado del patio, un niño de no más de 5 años arrastraba un cubo de avena que parecía pesar el doble que él. No lloraba, pero cada paso suyo parecía pedir perdón por estar vivo. Rebeca salió justo a tiempo para ver el vehículo. Su vestido estaba impecable, el cabello recogido con firmeza, el maquillaje sin falla. ¿Ayuda con animales? No, gracias. Aquí todo está bajo control. El perro emitió un gruñido bajo. Nadie más lo oyó. Noa, con la misma calma que la caracterizaba, sonrió. Buenos días. Venimos a realizar una inspección de rutina. Será breve. Claro, claro. Pasen. No queremos problemas. Los caballos están bien. El lugar está limpio. Luego, alzando la voz sin mirar al niño. Elías, deja eso. Y ni se te ocurra ensuciar a los visitantes. El niño se detuvo. Llevaba el cuello cubierto por una tela vieja, como si escondiera una marca que ya no se curaba. El perro caminó directo hacia él. No olfateó. No pidió permiso. Se paró frente al niño, firme, como si ese pequeño cuerpo flaco fuera lo único que merecía ser protegido. «Oh, ¿él?», dijo Rebeca, con una risa amarga. «Ese niño es un actor. Llora sin lágrimas. Todo es teatro». Noa no respondió. Solo miró al perro, luego al niño. Elías no se movió, pero sus ojos oscuros brillaban. No con miedo, con algo más antiguo, algo que había esperado demasiado tiempo a ser visto. El perro ladeó la cabeza y con una suavidad inesperada, le rozó la mano con el hocico. Y entonces, Elías hizo algo que nadie había visto hacerle antes. Estiró los dedos. Tocó el pelaje del animal. Solo un segundo.
Pero fue suficiente. Noah se agachó frente a él. ¿Cómo te llamas? El niño no respondió. El perro se sentó a su lado, como diciendo, no tiene que hablar, yo hablaré por él. Está algo tímido, murmuró Rebeca. Y bastante torpe, la verdad, pero lo alimentamos. Duerme en el cuarto de herramientas. Es mejor que nada, ¿no? La frase flotó en el aire como una gota de aceite en agua clara. Noah inspeccionó los establos. Pidió ver los caballos. Hizo preguntas cortas. Todo parecía en regla. Demasiado en regla. Cuando regresaron al patio, Elías ya no estaba. Pero el perro sí. Sentado frente a la puerta trasera, inmóvil. Como si supiera que detrás de esa madera se escondían secretos que aún no tenían nombre. ¿Ese perro sigue en servicio?, preguntó Rebeca con una sonrisa tensa. Tiene pinta de jubilado. Noah sonrió apenas. Los perros como él no se retiran, solo esperan su última misión. Se detuvo junto al rosal que crecía al pie. Del muro, entre espinas, una flor tímida como un corazón que aún no se atrevía a cerrarse por completo. Más tarde, en la escuela del pueblo, una niña preguntó por Elías. Su nombre era Milena. Era la hija de Rebeca. Tenía carácter. Todos lo decían. Pero esa tarde, mientras se balanceaba en el columpio, le dijo a su maestra, él no habla, pero sí siente. Yo lo he visto mirar como si se estuviera cayendo por dentro. Esa noche, el perro no regresó con Noah. Se quedó. Dormía frente a la puerta del cuarto de herramientas. Como un centinela que no necesitaba órdenes. Como alguien que ya había elegido de qué lado de la historia quería estar. Rebeca no dijo nada al verlo. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Pero cuando se alejó, el perro no se movió. Ni un paso, ni un suspiro. Solo permaneció allí. Y Elías, desde dentro, con las rodillas contra el pecho y los ojos abiertos, supo por primera vez en su vida que alguien lo estaba esperando al otro lado. La bruma descendía lenta por las colinas al amanecer, envolviendo cercas, comederos y sombras antiguas. Era como si el aire mismo quisiera cubrir los susurros que la noche no pudo callar. En el rancho, el día comenzaba como siempre, sin prisas, sin ternura. Pero algo había cambiado. Elías no despertó sobresaltado, no del todo. Su cuerpo seguía alerta, pero su mirada, esa mirada que siempre parecía estar escapando, esa mañana se quedó quieta, porque aún antes de abrir la puerta, sabía que el perro seguiría ahí. Y ahí estaba, tendido sobre las patas delanteras, con los ojos entrecerrados, pero atento, como si la noche no lo hubiera vencido, como si aún guardara fuerza para un día. Más Rebeca no lo miró al pasar. Empujó la puerta del corral con el pie, revisó los bebederos, murmuró algo sobre el heno. A Elías no le habló, ni falta hacía. Sabía qué hacer y cómo hacerlo. Pero cuando el niño tropezó al cargar el balde de avena, el perro se incorporó de inmediato. No ladró, no hizo ruido. Solo se colocó a su lado, rozando su pierna con el cuerpo, ayudándolo a mantenerse en pie. No necesita un lazarillo, gruñó Rebeca desde la otra esquina del corral. Ese animal debería estar atado. Elías bajó la cabeza, no por miedo, por costumbre. Pero el perro, que aún no tenía nombre para él, se plantó firme, con el cuerpo ancho, el hocico en alto, la cola sin moverse, como si dijera, intenta apartarme. Esa noche, Alma golpeó la puerta del establo 3 veces, luego silencio, luego otra vez. Un ritmo casi secreto, como si supiera que, más allá del lenguaje humano, existen códigos hechos de insistencia y compasión. Desde su lugar junto al portón, el perro respondió con un ladrido seco. No era amenaza, era una afirmación. Luego se volvió a echar, pero sus ojos no se cerraron, como si entendiera que aún no era tiempo de descansar. A la mañana siguiente, Noah regresó al rancho. No con papeles, no con oficiales, solo ella, sus botas cubiertas de barro y una libreta gastada entre las manos. Llamó a la puerta. Rebeca fingió cortesía. Otra vez. ¿Otra inspección? No exactamente.
respondió Noa con su calma habitual. Solo quería hablar un momento con Elías. El niño no habla, dijo ella con una sonrisa tensa. Nunca lo hace. Entonces no necesito palabras. En el corral, Elías acariciaba a Alma. Sus movimientos eran lentos, casi reverentes, como si cada gesto fuera un acto sagrado. Noa se acercó, se sentó sobre una piedra a una distancia prudente. ¿Puedo dibujar?, preguntó, sacando un lápiz. ¿Tú me dices si lo hago bien? Elías no respondió, pero no se alejó. Durante 10 minutos, Noa trazó líneas, torpes, inseguras. Dibujó un caballo, un niño, un perro. Elías observaba en silencio, hasta que, casi sin pensar, tomó el lápiz de sus manos. Y entonces nació un dibujo. Un niño de espaldas, abrazando a un perro que mira hacia una puerta cerrada. En la puerta, una figura femenina sin rostro. A sus pies, un látigo roto. Noa tragó saliva, le devolvió el lápiz con ternura. A veces los dibujos son más valientes que uno. Elías no dijo nada, pero guardó la hoja entre sus ropas, como quien guarda algo más valioso que oro. Esa noche, Rebeca encontró una libreta sobre el heno. No la leyó, la rasgó, la quemó, pero no supo que el perro la había visto, que Noa tenía otra copia, que el silencio de Elías ya no era miedo, era fuego. Y esa noche, mientras el niño se dormía entre Alma y el perro, con las manos por primera vez sobre la manta y no bajo el cuerpo, una frase cruzó su corazón como un susurro. Tal vez alguien sí me ve, y eso, por ahora, era suficiente. El día en que la tierra habló no fue con gritos ni con fuego, fue con una caja oxidada, chueca, enterrada entre estiércol seco y el olor áspero del heno viejo. Nadie la buscaba, nadie sabía que estaba allí, pero el perro sí. Fue él quien comenzó a rascar con insistencia junto al muro del establo, justo donde la sombra de un rosal caía como una caricia vieja. Noa, que inspeccionaba señales de roedores, se detuvo y se agachó sin decir nada. ¿Qué hay ahí, viejo?, susurró, casi temiendo la respuesta. La caja era pequeña, del tamaño de una libreta. Al abrirla, una nube de polvo y recuerdos le rozó los dedos. Dentro había 3 cosas: una hoja doblada con dibujos infantiles, un botón de camisa con sangre seca y una pluma negra que aún olía a corral. Los dibujos eran toscos, pero claros. Un niño de pie, con un ojo morado, un perro frente a él, enseñando los dientes. Al fondo, una figura femenina con algo largo en la mano, un látigo. El rostro de la mujer no estaba definido. Las líneas eran duras, cruzadas como si la mano que lo dibujó no supiera si quería retratarla o borrarla. En una esquina, un intento de dibujar a una madre, pero estaba tachado, mojado quizá por lágrimas o lluvia. Noa dobló el papel con cuidado, como quien guarda una promesa. El perro la miró, no movió la cola, no pidió nada, solo esperó. En el centro de atención infantil, el aire olía a manzanilla y libros viejos. Jairo, el psicólogo de voz grave y pasos tranquilos, acariciaba el borde del dibujo con una mirada detenida. No es miedo lo que guarda este niño, dijo al fin. Es decepción. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Noa, aún sosteniendo la caja, con las manos. Jairo señaló un rincón del dibujo. Aquí trató de dibujar a su madre. La quería ver. La necesitaba. Pero la tachó. No le teme. Le duele no haberla encontrado. Noa cerró los ojos un instante, y el perro, echado bajo la ventana, levantó la cabeza apenas, como si también recordara. ¿Y el perro?, preguntó Noa en voz baja. El perro es su guardián, dijo Jairo sin titubeo. La única figura que no cambia. No habla, no grita, solo está. Y eso, para un niño como él, es todo. Esa noche, en el rancho, Rebeca sirvió la cena como quien lanza migas a las gallinas. Milena comía con manos limpias. Elías, con la cuchara temblando entre dedos llenos de tierra. ¿Dónde estabas hoy?,
preguntó Rebeca sin mirarlo. Cerca del corral, susurró el niño. ¿Y por qué está roto el cajón del heno? No fui yo. La voz de Rebeca se volvió dulce, como miel con veneno. Siempre tienes una excusa. Eres una carga, como tu madre. Elías bajó la mirada. En el establo, Alma golpeó la puerta con el casco. 1, 2, 3 veces. Ese animal otra vez, masculló Rebeca. Voy a venderla. No, murmuró el niño. Ella no hizo nada. Rebeca se inclinó, tan cerca que el niño sintió el olor a perfume barato mezclado con resentimiento. Tú tampoco haces nada. Por eso te pareces tanto a ella. La bofetada fue rápida, casi silenciosa. Desde 1900, el granero, el perro se levantó. No hubo ladrido. No hubo prisa. Solo ese silencio grave que precede a lo inevitable. Caminó firme hasta el banco, donde Rebeca había dejado el látigo. Lo tomó con los dientes. Lo arrancó. Lo mordió. Lo destrozó. Los trozos de cuero volaron como aves negras. «Ese perro está loco», gritó Rebeca, retrocediendo. Yo, pero no la miraba. Miraba a Elías, con esos ojos opacos de sabiduría antigua, con ese cuerpo grande y cansado, pero aún capaz de proteger. Elías levantó la vista. Por primera vez en días, su boca se abrió. «Gracias», dijo. Apenas un susurro, pero suficiente. Esa noche, el doctor Bruno, que había ido a revisar una yegua preñada, vio algo más. Vio al niño. Vio la herida. Vio cómo el perro se acostaba frente a la puerta, como si vigilara otro siglo. No preguntó. No anotó. Solo, se quedó un momento, y antes de irse, se agachó junto a Alma, acarició su cuello y murmuró. Algunos de nosotros también fuimos niños sin escudo. Ella golpeó el suelo con el casco. Una vez, suave, como si le respondiera. El sol apenas había trepado sobre las lomas cuando Elías salió con una escoba en la mano. Sus pasos eran lentos, medidos. Llevaba el cuello cubierto con un pañuelo viejo que le había prestado Noah días antes. En sus ojos, aún oscuros, había una luz nueva. Pequeña, pero viva. Milena, la hija de Rebeca, canturreaba en el patio con su muñeca nueva. Su vestido rosa ondeaba con el viento. Parecía ajena al peso que flotaba sobre la casa. Ajena o tal vez acostumbrada. «¿Sabes qué?», me dijo mamá, le soltó al pasar junto a Elías. «Que tú ni siquiera eres mío. Que viniste con las pulgas». Elías no respondió. Caminó más rápido, barriendo hojas secas cerca del gallinero. Milena lo siguió, sin dejar de hablar. «¿Por qué no? ¿Hablas? ¿Te comiste la lengua? ¿Como los burros?» Desde el otro lado de la reja, el perro alzó las orejas. Caminó en paralelo a Elías, sin apuro, como si sus pasos fueran una sombra que no dejaba que el niño se cayera por dentro. No ladró. No necesitó hacerlo. Su presencia era el muro. Esa noche, Alma volvió a golpear la puerta del establo. 3 veces. Luego un silencio largo. Luego otra vez. Como si marcara un código secreto en el aire. Desde el portón, el perro respondió, con un ladrido seco, grave. Luego se echó, pero no cerró los ojos. Noah supo que algo se avecinaba. A la mañana siguiente, fue al corral. Apoyó una mano sobre la cerca. Miró al perro, luego al niño. «¿Qué es lo que me estás enseñando, viejo?», murmuró. Un día después, alguien abrió la verja del rancho. Nadie supo cómo. Nadie escuchó el chirrido del hierro. Pero al amanecer, el perro estaba dentro, acostado junto a Elías, que dormía en el heno, cubierto apenas por un saco viejo. La pata del animal descansaba sobre el pecho del niño, como si quisiera asegurarse de que seguía respirando. Rebeca los encontró. Estalló. «¡Maldito perro pulgoso! ¡Fuera de mi propiedad!». Elías despertó. No lloró. No se movió. Solo puso una mano sobre la cabeza del perro, suave, como si lo bendijera. «No, se va», dijo.
Su voz era baja pero firme. Rebeca se detuvo, no por la voz, sino por la mirada. Esa mirada no tenía miedo. Tenía una tristeza tan antigua que ya no cabía en un cuerpo tan pequeño. Y algo se quebró, no en Rebeca, en el pueblo. Porque al mediodía, don Aurelio, el vecino huraño, se presentó en el centro comunitario. Se plantó frente a Noa y dijo, con voz temblorosa, no confío en la gente, pero sí en los perros. Y ese perro está diciendo la verdad. Fue la primera vez que alguien escuchó, que alguien creyó. Esa noche, Alma volvió a golpear la puerta del establo, 1, 2, 3 veces. No era un sonido fuerte, era persistente, como si alguien llamara desde el pasado. Elías no lloraba, pero respiraba como si cada bocanada le doliera. El golpe en la nuca lo había dejado aturdido. Tenía los labios partidos y una mancha morada detrás de la oreja. La acusación había sido simple. Había roto la escoba. Milena, con su vestido impoluto, había dicho que lo había visto. Y Rebeca no necesitaba más. Siempre inventas algo. ¿Estás diciendo que miento? Espetó la mujer. El látigo cayó sin pausa. Y cuando terminó, murmuró con una sonrisa torcida. Si no aprendes con palabras, lo harás con cicatrices. Desde la sombra del granero, el perro lo vio todo. Primero fue un gruñido. Luego, un brinco seco contra el portón. Después, un rayo sin trueno. Cruzó el fango, se lanzó sobre el banco donde descansaba el látigo, lo atrapó con los dientes. Lo mordió, lo rasgó. Los pedazos volaron como hojas negras. Ese perro está loco, gritó Rebeca, retrocediendo. Pero no era locura, era amor. El tipo de amor que se planta ante el dolor, aunque venga viejo, aunque venga con las costillas marcadas. Elías levantó la vista y, por primera vez, dijo una palabra que no necesitaba explicación. Gracias. Esa noche el doctor Bruno volvió. Venía a revisar una potranca, pero vio al niño, vio las heridas, vio al perro que dormía como un guardián antiguo junto a la puerta. No tomó fotos, no hizo llamadas, solo acarició el cuello de Alma con lentitud. Algunos de nosotros también. Fuimos niños sin escudo, dijo. Ella golpeó el suelo con una sola pezuña, y Bruno supo que lo entendía. El aire de la mañana estaba espeso, cargado de presagios. Rebeca se movía por la cocina con movimientos bruscos, replegando manteles, revisando papeles con el ceño fruncido. En la mesa, Milena comía su pan con mermelada, como si el mundo fuera siempre tibio y dulce. Hoy vendrán por la yegua, anunció Rebeca sin levantar la vista. Elías, que limpiaba los platos con cuidado desde el rincón, sintió cómo se le encogía el pecho. No preguntó, no podía. Más tarde, mientras el camión se acercaba por el camino de tierra, Alma pateaba nerviosa el suelo. Su hocico temblaba, como si presintiera algo que ni los humanos querían ver. Rebeca salió al porche justo cuando el vehículo estacionaba. Llevaba su mejor chaqueta, la que usaba para ir al pueblo, y una sonrisa medida. ¿Usted viene por el animal?, preguntó al hombre del sombrero polvoriento. Sí, señora. Me dijeron que la yegua ya no sirve, que la quiere dar de baja. Elías corrió hasta la casa, entró sin pedir permiso. No la venda, dijo, la voz temblorosa. Ella me escucha, yo la cuido. El golpe vino rápido, como todos, sin ruido, sin alma. Lo lanzó contra el marco de la puerta. Cayó junto al comedero vacío. Tú no decides. Nada aquí, espetó Rebeca. Cállate, animal. Desde el granero, el perro se incorporó lentamente. Sus patas crujieron como madera vieja. No ladró, pero su gruñido llenó el patio como una advertencia sin idioma. El hombre del camión lo notó. Miró a Elías, luego al perro, luego a Rebeca. ¿Está todo bien aquí? Claro, dijo Rebeca con una sonrisa afilada. Ese niño tiene alma de teatro. Todo es drama con él. Elías no dijo nada.
pero su cuello mostraba una nueva marca. El hombre no insistió. Subió de nuevo al camión. Rebeca lo siguió, gritando promesas de pago. Pero algo en el aire había cambiado. Alma relinchó. El perro se plantó en medio del camino de tierra, frente al vehículo. La decisión estaba tomada. Aquella noche, mientras el rancho cenaba en silencio, arroz duro, pan viejo y palabras aún más duras, Elías no tocó su plato. Bajó al establo, se acurrucó junto a Alma, metió el rostro entre su crin y dejó que las lágrimas se secaran sin testigos. El perro llegó poco después. Se echó junto a él. Apoyó su hocico sobre sus piernas. No hizo más. No necesitó hacerlo. Al amanecer, el motor del camión volvió a rugir. Esta vez el perro no se quedó quieto. Caminó hasta el portón. Olfateó la cadena oxidada. Luego, ladró. Una vez, luego otra. Ladridos que no eran furia, sino memoria. Y entonces se lanzó. El golpe contra la madera fue brutal. Las gallinas chillaron. Los caballos patearon las paredes. Alma relinchó con un grito largo, agudo, como si también ella supiera que esa mañana se jugaba algo más que una vida. ¿Qué le pasa a ese perro?, gritó Carmen, la esposa del chófer, asomando desde la cocina con una cuchara en la mano. Pero el perro no se detuvo. Se plantó frente al camión, el lomo tenso, la mirada fija. No ladró más. No hizo falta. Elías apareció corriendo desde 1970, el establo. Se interpuso entre el vehículo y el perro. Tenía la camisa manchada, la mirada quieta. No temblaba. Ella no se va, dijo. Ella es mi voz. Cuando nadie me escucha, ella me ve. El conductor, un hombre de manos curtidas y mirada honesta, bajó lentamente del vehículo. Miró al perro, luego al niño. No voy a hacer esto, murmuró. Subió de nuevo al camión, encendió el motor, dio media vuelta. Rebeca apareció en el porche furiosa. Golpeó la baranda con el periódico, gritó, amenazó, pero ya nadie la escuchaba. Nadie quería escucharla. El polvo del camino se alzó como un telón final. Alma resopló. Elías cayó de rodillas y apoyó la frente en el lomo del perro, que ya se había vuelto a echar, como si supiera que la batalla de esa mañana estaba ganada. Desde la colina, Noa observaba todo. No necesitó binoculares, no necesitó explicaciones, sabía. Sacó su teléfono. Hoy no, hoy mismo, nos lo llevamos. Ese niño no sobrevive otra noche ahí. Aquella noche, la casa comió sola. Rebeca no preguntó por Elías. Milena jugó con su muñeca, y en el establo, bajo una manta de lana que alguien dejó sin decir palabra, el niño se durmió entre Alma y el perro. No soñó, no lloró, solo respiró, como si, por primera vez, el silencio ya no le doliera. La tarde caía como una plegaria sin terminar. El cielo, sobre las montañas de piedra, se teñía de un gris espeso, sin promesa de lluvia ni de sol. En la cocina del albergue rural, el silencio era denso. Noa se sentaba frente a una taza de té ya frío, mirando un cuaderno. Era el de Elías. En la portada, garabateada con lápiz, una palabra apenas legible, yo. Dentro, una serie de dibujos hablaban en su lugar. No necesitaban traducción. Jairo, el psicólogo, hojeaba las páginas con manos lentas. Aquí, señaló en una esquina, es ella otra vez, pero esta vez no la dibuja con látigo, la dibuja sin rostro. ¿Qué significa eso?, preguntó Noa. Que ya no la ve con odio, que está aceptando que no obtendrá respuestas. En esa página, por primera vez, aparecía el Miromotsamposmarm, perro con nombre. Bruno. Noa lo leyó en voz baja, como si al decirlo le diera permiso de quedarse. ¿Tú le pusiste ese nombre, Elías? El niño, sentado cerca de la chimenea, no respondió. Solo acarició el lomo del perro. Sus dedos se movían con esa lentitud que tienen los que aún no confían en la permanencia de lo bueno. ¿Quieres dibujar algo nuevo?, preguntó Jairo.
Elías dudó. Luego asintió. Tomó una hoja limpia. Trazó líneas inseguras. Lo que surgió fue un dibujo sin personas, solo un campo abierto, un árbol, y en el centro, una manta extendida sobre la hierba. Sobre la manta, el perro, solo. ¿Y el niño? Elías tocó el árbol con el lápiz. Aquí, está viendo desde lejos. Susurró, porque aún no sabe si puede quedarse. Jairo tragó saliva. Noa le acarició el cabello, apenas. El niño no se apartó. Esa noche, Noa encendió una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en el establo. Era su costumbre, una forma de pedir, por los vivos, no solo por los que se habían ido. Elías se le acercó. Llevaba en la mano una ramita de manzanilla seca. ¿Se vale rezar si uno no sabe cómo? Noa le sonrió con la ternura de quien ha aprendido a hablar desde el silencio. Claro que sí, mi cielo. A veces, respirar ya es una oración. El niño cerró los ojos. No pidió que lo salvaran. No pidió justicia. Solo pidió poder quedarse en ese lugar donde el aire no dolía, donde nadie lo empujaba por ser pequeño, donde un perro viejo le daba calor con solo estar. Desde su rincón, Bruno los miraba. No movió la cola, no hizo ruido, pero sus ojos, esos ojos antiguos, decían todo. En los días siguientes, Elías comenzó a moverse diferente. Caminaba más, recto. Dormía sin sobresaltos. Comía sin esconder el pan. Nadie se lo pedía. Nadie lo apuraba. Palmira, la mujer que cuidaba el albergue, le dio una manta tejida a mano. Me la regaló mi madre, allá en el rancho, le dijo. Sirve para abrigar el cuerpo y también para cubrir heridas que no se ven. Elías no respondió, pero esa noche, antes de dormir, la usó para tapar a Bruno, entera, desde el hocico hasta la cola. Después de ayudar a cepillar a Alma, Elías se quedó solo en el establo. Nadie lo vio tomar una hoja y los lápices de colores. Dibujó sin prisa. Esta vez no fueron cicatrices, ni gritos. Dibujó espirales, círculos dentro de círculos, como si buscara una salida, como si creyera que tal vez existía un centro donde no doliera. Palmira lo encontró al día siguiente. No tocó el dibujo, solo lo observó y dejó un nuevo lápiz rojo sobre la mesa. Esa tarde, Jairo llegó nuevamente. No preguntó por los dibujos, no preguntó por los golpes. Solo se sentó junto al corral, mientras Elías alimentaba a Alma. Dicen que los caballos reflejan lo que uno lleva por dentro. Comentó, como quien lanza una piedra en el agua y espera. Que flote, Elías levantó la mirada. ¿Y si por dentro hay puro ruido? Jairo lo pensó. Entonces el caballo se pondrá nervioso. Pero si tú esperas y respiras con él, tal vez el ruido se acomode. Esa noche, Elías no habló con nadie, pero en su camita, con Bruno a los pies, murmuró en voz baja. A veces creo que tú respirabas por mí cuando yo no podía. Bruno no se movió, solo levantó una oreja, como si respondiera, sí, pequeño, y lo haría otra vez. El aire en el albergue de El Roble olía a heno viejo, a cuero tibio y a café recalentado. Las montañas agrupaban el centro como una abuela abrazando a su nieto dormido. Allí, entre establos pintados a mano y cercas torcidas, el dolor no se gritaba, no se negaba, solo se respiraba despacio, hasta que el alma se acomodara. Elías llegó con los hombros encogidos y las manos escondidas dentro de los bolsillos grandes de un abrigo prestado. Caminaba como quien teme ser llamado de vuelta. Bruno, a su lado, no apuraba el paso. Iban juntos, como ramas que han aprendido a moverse con el mismo viento. Palmira, la mujer a cargo del lugar, lo miró con atención. No hizo preguntas. Solo le extendió una zanahoria y señaló con el mentón hacia los establos. Aquí no tienes que hablar si no quieres. Los caballos escuchan diferente. Elías no respondió.
Caminó en silencio. Bruno lo siguió. Alma relinchó apenas lo vio. Sus patas viejas se movieron con la lentitud de lo cierto. El niño alzó la mano, y el hocico cálido del animal le rozó los nudillos. Fue la primera vez, en semanas, que alguien, humano o bestia, lo tocaba sin violencia. Esa noche durmieron juntos, el niño, el perro y la yegua. La paja era dura, el frío, real. Pero Elías no despertó sobresaltado. Bruno se tumbó a su lado, vigilante, como si entre sus costillas viviera el deber de cuidar no solo cuerpos, sino memorias. Los días pasaron sin urgencia. Palmira no exigía, solo ofrecía pan recién horneado, agua con limón y hierbabuena, una manta tejida con hilos que su madre trajo de Michoacán. Cuando uno cuida caballos, dijo una noche mientras llenaba los bebederos, también tiene que aprender a cuidar heridas que no se ven. Elías la escuchaba en silencio, pero por las noches, antes de cerrar los ojos, empezó a cubrir a Bruno con la manta, cuidadosamente, como si eso fuera lo único que podía dar a cambio de tanto. Una tarde, luego de peinar a Alma, se quedó solo en el establo. Esta vez, tomó papel sin temblar. Dibujó, no personas, no casas. Dibujó un campo abierto, con huellas de patas en la tierra blanda, como si alguien o algo hubiera pasado dejando señales de que el amor también camina. Cuando Palmira encontró el dibujo, no lo tocó. Solo lo miró, con las manos quietas. Al día siguiente, dejó sobre la mesa un lápiz rojo nuevo, como quien deja una flor. Jairo regresó con su cuaderno de notas, pero no escribió nada. Se sentó junto al corral mientras Elías recogía avena con una pala pequeña. El niño lo miró de reojo. ¿No vas a preguntar hoy? No. ¿Y si quiero contar algo? Entonces escucho. Elías dejó la pala. Caminó hacia él. Abrió su libreta. Señaló un dibujo. Bruno acostado frente a una casa rota. Detrás, niños, con alas. ¿Qué significa esto?, preguntó Jairo. El niño tardó en responder. Que los perros no creen en la justicia, pero sí en volver donde nadie más vuelve. Esa tarde, Noah llegó con papeles bajo el brazo. Había informes, notas legales, pequeños avances, nada definitivo. No hay fecha de juicio aún, dijo con calma. Pero Rebeca está siendo investigada. Elías no preguntó nada, solo acarició el cuello de Alma. Luego, cuando se quedó solo con Bruno, murmuró, no quiero volver. Pero si hay otro niño como yo, quiero que sepa que se puede salir. Bruno lo miró con sus ojos opacos, cansados, pero firmes. Movió la cola una vez. No fue entusiasmo, fue acuerdo. Palmira, esa noche, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen. Era su forma de agradecer, por el pan, por la calma, por ese niño que dormía abrazado a un perro con hocico gris. ¿Se vale rezar sin palabras?, preguntó Elías, acercándose con su cuaderno en la mano. Claro que sí, mi cielo, respondió ella, con voz de tierra fértil. A veces, el silencio es la oración más sincera. Esa noche, Elías no pidió que alguien viniera. Solo pidió no tener que irse. Cerró los ojos abrazando a Bruno, y mientras el viento jugaba con las cortinas, Palmira lo observó desde el pasillo. Pensó, este niño no es un sobreviviente, es una semilla, y está empezando a crecer. La sala del tribunal en Zamora olía a madera húmeda y a invierno. Las paredes altas de piedra rugosa no dejaban escapar ni una pizca de calor. Afuera, el mundo seguía girando con sus pasos indiferentes, pero dentro, el tiempo parecía sostener la respiración. Sara Rebeca Altamira entró como quien va a reclamar una herencia, no como quien enfrenta a la verdad. Vestía el mismo abrigo negro de siempre, sin una arruga, sin un gesto de culpa. Caminaba con paso recto, pero sus ojos no se detenían en nadie. Milena, su hija,
ya no tan niña, iba detrás. Vestía un vestido celeste que no le gustaba. Sostenía una muñeca que ya no le importaba y un miedo que aún no sabía cómo nombrar. En la primera fila, entre Palmira y Noa, estaba Elías. No hablaba. No se movía. Solo sostenía entre los brazos la manta gris que Bruno le había dado la noche anterior. El perro, acostado bajo la banca, tenía la mirada clavada en Rebeca. No era desafío, era memoria. La jueza Ortega, una mujer, de manos delgadas y voz firme, hojeaba el expediente con lentitud. No era desinterés, era respeto por lo no dicho. Procedamos, dijo por fin. Se acusa a Sara Rebeca Altamira de maltrato físico y psicológico contra su hijastro, Elías Andrade del Vado. ¿Maltrato?, repitió Rebeca, con una sonrisa ladeada. Señoría, ese niño siempre fue un problema. Inventaba cosas. Se escondía, como animal. Nunca entendió la disciplina. Bruno se incorporó lentamente. No hizo ruido, pero el aire cambió. La jueza no lo miró. Solo pidió que pasaran las pruebas. Noa colocó sobre la mesa un sobre grueso. No contenía informes médicos, ni fotos, solo dibujos, uno tras otro, un caballo herido, un niño encorvado en un rincón, una mano alzada, un cinturón, y siempre, al lado del niño, un perro, silencioso, firme. Milena, en la banca de testigos, tragó saliva. Su madre no la miraba, solo cruzaba los brazos, como si estuviera en una función aburrida. Milena, dijo la jueza, ¿tienes algo que decir? La niña miró a su madre, luego a Elías, después al suelo, y por fin alzó la vista como si algo invisible le creciera, en la espalda. Yo al principio creía que Elías exageraba. Mamá me decía eso, pero una vez yo también recibí un golpe, solo uno, por romper un vaso. Sentí que me partían por dentro. Rebeca frunció los labios. Eso fue un accidente, una corrección leve. Todas las madres lo hacen. No todas, señora Altamira, respondió la jueza, sin levantar la voz. Las que aman no corrigen con miedo. El silencio cayó como un rezo sin nombre. Mateo, el vecino callado, se levantó con su boina en la mano y un cuaderno viejo bajo el brazo. Yo no tengo estudios, dijo, pero tengo oídos. Durante 2 años, cada jueves, escuché el crujido del cuero, el grito contenido, el ladrido, siempre igual. ¿Y no hizo nada?, preguntó la jueza. Porque fui cobarde, respondió él. Pero hoy vine a decir lo que debí decir hace mucho. Bruno, sin que nadie lo llamara, caminó hasta el centro de la sala. No ladró, no hizo ningún truco, simplemente se sentó frente a Rebeca, la miró, largo, fijo, como si preguntara, ¿tú puedes dormir por las noches? Y entonces ocurrió lo inesperado. Elías se puso de pie. Era pequeño, frágil, pero su voz, aunque baja, fue clara. Ella nunca me vio, solo me gritaba, como si yo fuera una sombra que estorbaba. Se detuvo, respiró, luego miró a Bruno. Pero él sí me vio, y Alma también, y yo aprendí que si un animal puede defenderme, yo también puedo hacerlo. Rebeca abrió la boca, buscaba una réplica, pero no encontró palabras. La jueza cerró el expediente con cuidado. Respiró hondo. Luego, habló. Este tribunal no solo juzga con leyes, también con memoria. Y la memoria de un niño no se borra con excusas. La sentencia fue leída en voz baja. 3 años de prisión condicional. Pérdida permanente de la custodia. Obligación de terapia supervisada. Rebeca no lloró, ni gritó, pero no por orgullo. Por vacío, Elías bajó del estrado. Caminó hacia Bruno. Lo abrazó. Dijo en un susurro, «Ya está, ya no tengo que esconderme». Bruno apoyó su cabeza en el pecho del niño. Noa le pasó la bufanda. Palmira le acarició el hombro. Y antes de salir, la jueza Ortega se inclinó hacia el perro y murmuró,
Buen chico, muy buen chico. Afuera, la tarde se abría como una flor silenciosa. Los primeros pétalos de sol acariciaban la plaza, y en algún rincón del mundo, muy lejos de expedientes y sentencias, un niño volvía a creer que su voz, aunque pequeña, merecía ser escuchada. El campo despertaba cubierto de rocío, no de alma, la yegua de mirada antigua, sino del otro, el que nace en la madrugada y cubre la tierra como una caricia que nadie pidió, pero todos agradecen. Elías caminaba descalzo entre los surcos, con los pantalones remangados y una chaqueta que le colgaba grande. Bruno iba detrás, sin correa, sin apuro, sin ruido. Se detenían juntos frente a la valla del establo, allí donde el viento siempre soplaba más fuerte, como si quisiera llevarse lo que el tiempo aún no se atrevía a soltar. Desde la colina, Alma pastaba en calma. Ya no parecía un animal cansado del mundo. Parecía parte de un presente donde no dolía quedarse. ¿Sabes, Bruno?, susurró Elías. Aquí nadie me llama inútil. Nadie me dice que soy una carga. El perro ladeó la cabeza. No necesitaba entender las palabras para comprender lo esencial. Aquí me dejan ser silencio, pero no el de antes, no el que pesa. Como una manta mojada. Este silencio era distinto. Era el del campo al amanecer, el del pan recién horneado, el del abrazo que no hace ruido. Desde la ventana, Palmira observaba con su taza entre las manos. Era una casa sencilla, con paredes de adobe grueso y fotografías de gente que ya no estaba. Su hijo, su esposo, su abuela. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran semillas. Ese niño tiene una ternura que no se compra, murmuró para sí misma. Bruno dormía bajo la mesa. Ya no perseguía gallinas, ya no ladraba a las visitas, solo existía, como un faro, una presencia que decía sin decir, aquí estás a salvo. El día que llegó la carta sellada de la jueza Ortega, Palmira la abrió con manos firmes. El documento decía lo evidente, que Elías tenía derecho a quedarse, que nadie, ni siquiera Rebeca, podía volver a reclamarlo. Noa la leyó 2 veces antes de caminar hasta el establo. Encontró a Elías cepillando a Alma con movimientos seguros, dulces. Esto dice que puedes quedarte para siempre, si quieres. El niño no respondió de inmediato. Terminó de peinar la crin. Luego acarició detrás de la oreja, donde Alma siempre se rascaba. ¿Puedo seguir durmiendo con Bruno? Palmira asintió. Mientras Bruno diga que sí. Elías sonrió. No como los niños de revista. Sonrió como quien, por primera vez, siente que su presencia no estorba. Gracias por no pedirme que sea distinto. Palmira no respondió, solo le revolvió el cabello, con ternura de raíz. Una semana después, Milena fue trasladada a un centro especializado. Noa la acompañó. Nadie le pidió que hablara. Solo le mostraron los dibujos de Elías. Ella los miró en silencio. Luego, abrazando un oso prestado, dijo, «Mi mamá no nos quiere a nadie. No en rabia. En verdad, esa tarde, Elías caminó hasta donde Bruno dormía al sol. Llevaba en las manos un nuevo dibujo. No había látigos, ni gritos, ni sombras. Era él, caminando por un campo de flores. A su lado, el perro. Al fondo, un árbol. Bajo ese árbol, una casa con ventanas abiertas. Se arrodilló. Puso el dibujo entre las patas de Bruno. No tengo mamá como los demás, pero te tengo a ti. Y tú eres suficiente. Bruno no movió la cola, no hizo ningún gesto, pero alzó apenas la cabeza, parpadeó lento, y Elías apoyó su frente en su lomo, cerró los ojos. Palmira, desde la cocina, los observaba. No lloró, pero apretó una mano sobre su pecho, donde a veces dolía la ausencia. Ese día no dolía, solo latía distinto. Encendió una veladora junto al retrato de su hijo. Gracias por traerme a este niño, susurró. Justo cuando dejé de esperarlo. Y si tú, lector o lectora, has llegado hasta aquí, tal vez tengas algo que ver con este tipo de historias. Tal vez
¿Has sentido alguna vez que ya no hay lugar para nuevas ternuras? Que los niños como Elías están perdidos, que los perros viejos como Bruno ya no tienen batallas por librar. Déjame decirte algo. El amor no necesita papeles, ni apellidos, ni historias perfectas. Solo necesita espacio, tiempo y una segunda mirada. En la casa de El Roble hay ahora un banco de madera al borde del campo. Allí, cada tarde, Elías se sienta con Bruno dormido a sus pies. A veces dibuja, a veces solo mira las nubes. Un día le dijo a Palmira: cuando sea grande quiero tener una casa llena de perros viejos, para que nadie se muera sintiéndose solo. Ella no respondió. Solo le sirvió un poco más de pan de elote. Le acarició los hombros, y Bruno, ya con el hocico completamente blanco, los miró en silencio. No hizo falta ladrar. Ya lo había dicho todo.